Hola, soy Marco Veneros y te doy la bienvenida al nuevo video de enseñanza de programación de computadoras con Autoflujo 2.0. En esta nueva entrega vamos a comenzar con el estudio de la estructura de control repetitiva for, también conocida como contadora automática. Bien, hecha esta introducción, vamos de lleno con el estudio de esta estructura de control. La estructura de control repetitiva for se diseña de esta forma. Esta es la forma en la que tenemos que diseñar esta estructura para que nuestro diagrama esté correctamente diseñado y no se tengan problemas al momento de programarlo en algún lenguaje de programación. De los componentes de la estructura for podemos decir que está compuesto por una variable de control que va a tomar un valor inicial. Luego está un valor final que va a delimitar el número de ciclos o iteraciones que va a tener esta estructura, y luego tenemos un operador que va a ser de incremento o decremento que van a definir si el ciclo va a ser ascendente o si va a ser descendente. Bueno, entonces esos son los componentes de la estructura for. ¿Cómo funciona esta estructura? La estructura for, la variable de control va a tomar un valor inicial y este valor, en función del operador de incremento o decremento, va a ir modificando su valor hasta alcanzar el valor final que delimita el ciclo. Y durante estas iteraciones se va a llevar a cabo uno o más procesos, ¿no? Entonces, esa es la forma como funciona la estructura repetitiva for. Bien, para entender mejor esta estructura vamos a diseñar un diagrama de flujo. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a poner como ejemplo un diagrama que nos permita generar una serie ascendente. Aquí tenemos detallado el ejemplo. Vamos a tener una variable n y en función del valor de n vamos a generar la serie ascendente. Por ejemplo, si n es 5, vamos a hacer que una variable, para la variable de control para for, por ejemplo, podría ser k, comience en 1 y vaya incrementándose de 1 en 1 hasta llegar al valor final 5, que es el valor de n. Entonces, este es el ejemplo que vamos a desarrollar en Autoflujo. Muy bien, entonces ingresemos al programa y vamos a comenzar con el desarrollo de este ejemplo. Muy bien, entonces ya tenemos cargado el programa y vamos a comenzar con el desarrollo. Primero vamos a poner un símbolo de inicio de nuestro diagrama. Hago un clic con el botón secundario del ratón para escribir su contenido. Luego, como vimos en el ejemplo, necesitamos una variable que nos permita definir el límite del ciclo repetitivo. En este caso mi variable va a ser n. Por lo tanto vamos a leer un valor para nuestra variable n. Para ello uso este símbolo de lectura y ahí vamos a leer un valor para la variable n. Bien, si nos fijamos en el diseño de la estructura for, vemos que tenemos que usar este símbolo, ¿no? Luego internamente vamos a poner todo lo que deseemos que se realice dentro del ciclo repetitivo, un conector de flujo, luego para establecer el lazo, la línea de flujo hasta la estructura for. Entonces vamos a respetar esta simbología, es bastante importante hacerlo, como les dije anteriormente, para no tener problemas durante la implementación del diagrama en algún lenguaje de programación. Entonces aquí tenemos el símbolo para for y lo insertamos en nuestro diseño. Entonces aquí vamos a introducir todos los componentes de la estructura for, es decir, vamos a poner nuestra variable de control, el valor inicial, coma, el valor final, coma y el operador de incremento o decremento para la estructura.
Entonces hagamos esto y rigiéndonos también a nuestro ejemplo, a nuestro ejemplo de serie ascendente, dijimos que vamos a usar esta variable, la vamos a llamar k, que va a comenzar en 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Nuestra variable de control va a ser k, donde k va a comenzar en 1, coma, si nos fijamos en nuestra estructura, vemos que el límite del ciclo repetitivo va a ser 5, o que es lo mismo el valor de la variable n. Por lo tanto, el límite para nuestra estructura aquí va a ser n, y como la serie incrementa de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, es un incremento de una unidad. Por lo tanto, vamos a poner 1. Listo. Esto significa que la variable k va a comenzar en 1, va a incrementar su valor en una unidad hasta llegar al valor de n. Bien, lo que vamos a hacer internamente es simplemente mostrar el valor de la variable k. Entonces vamos a usar este símbolo de salida. Vamos a poner la variable k. Y luego lo que tenemos que hacer, según nuestro modelo de diseño, es que tenemos que poner el conector de flujo para luego recién enlazar con las líneas de flujo. Por lo tanto, vamos a poner el conector de flujo en esta parte. Aquí algo que hay que recordar es que una característica muy particular del programa AutoFlujo es que cuando trabajamos con ciclos repetitivos, el conector de flujo siempre debe tener la letra R, ¿no? Eso es algo que no se debe olvidar si queremos que el ejemplo funcione de manera adecuada en AutoFlujo. Muy bien, entonces estos serían los componentes y luego simplemente se estaría poner un símbolo terminal para finalizar el diagrama. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a enlazar todos los símbolos para definir la lógica de funcionamiento de este diagrama, ¿no? Entonces comenzamos a trazar las líneas de flujo en el orden, en el sentido en el que queremos que se ejecute nuestro diagrama de flujo. En esta parte es importante primero trazar la línea de flujo del ciclo repetitivo, ¿no? El lazo. Y luego recién para cuando finalice el ciclo repetitivo, la opción por no. Listo, una vez hecho eso, lo único que tenemos que hacer es mover un poco los símbolos para que nuestro diagrama se vea estéticamente mejor, para que esté mejor diseñado, ¿no? Entonces esas sí son cuestiones de formato para que nuestro diagrama esté visiblemente mejor. Muy bien, también podemos ajustar las etiquetas, hacemos un clic en la línea y con las herramientas de alineación podemos ajustar las etiquetas, ¿no? Para que se vea mucho mejor, como en este caso. Y lo propio con esta otra línea para que se vea correctamente la etiqueta. Muy bien, ya está diseñado nuestro diagrama de flujo. Entonces lo que vamos a ver es cómo funciona. Vamos a plantear el mismo ejemplo, es decir, vamos a ver cómo reacciona nuestro diagrama para cuando n tome el valor de 5. Entonces lo vamos a hacer correr. Activo el modo de paso por paso, ejecutar el diagrama, sí. Vamos a ver nuestra pruebita de escritorio y ver cómo funciona. Entonces vamos al siguiente proceso y lo que me pide es un valor para la variable n. Por lo tanto voy a poner 5 porque queremos ver la serie numérica de 1 hasta 5. Ya hemos leído el valor para n, podemos ver su valor en esta parte. Pasamos al siguiente proceso. El AutoFlujo nos dice que se trata de un ciclo repetitivo automático, donde nos indica el valor de la variable k es 1, el límite de for es 5 y en este caso es una operación de incremento de una unidad. Es decir,
el contador va a ser de 1 en 1. Bien, entonces K ha tomado el valor de 1. Lo que hace es mostrar ese resultado. Aquí está mostrando 1. Continuamos, repite el ciclo. Ahora nos fijamos que el valor de K es 2, el límite es 5. Por lo tanto, estamos todavía dentro del límite, ¿no? Aquí está, el valor de K es 2. Pasamos, muestra ese valor. Seguimos. Ahora el valor de K, si nos fijamos, es 3. El límite es 5, por lo tanto cumple la condición. Muestra ese valor. Pasa y ahora el valor de K es 4. 4 todavía es menor a 5, por lo tanto está dentro de la condición del ciclo repetitivo. Muestra el valor de K. Y ahora el valor de K es 5 y el límite es 5, por lo tanto está todavía dentro del límite del ciclo repetitivo. Por lo tanto ese valor es mostrado. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque ahora el valor de K es 6, pero el límite del ciclo repetitivo es 5. Por lo tanto el 6 excede al valor límite del ciclo repetitivo. Por lo tanto el diagrama de flujo finaliza, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es demostrar cómo funciona la estructura de control repetitiva for. Como verán, es bastante sencillo su funcionamiento. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo podemos programar este diagrama en algún lenguaje de programación a los que da soporte el programa AutoFlujo. Por ejemplo, quiero ver cómo se programa este diagrama, por ejemplo, en C#. Vamos a generar el código y aquí está, ¿no? Entonces, si nos fijamos, esta es la forma como debo programar la estructura for en C#. Aquí está, tenemos la variable n que está siendo declarada en esta parte. Esto comprendería a la lectura del valor de n. ¿Cómo programamos for? ¿Cómo programo esta parte? Escribo for, abro paréntesis y decimos k es igual a 1, punto y coma. ¿Cómo delimitamos el límite de for? Estableciendo una condición en el caso de secuencias ascendentes, donde k es menor o igual a n, dice, ¿no? Significa que k va a tomar valores que sean menores o iguales a n. Punto y coma. Y como el incremento es de una unidad, por lo tanto se escribe k más. Y luego esto sería todo lo que va a realizar el ciclo repetitivo. Y en este caso lo que va a hacer es mostrar el valor de la variable k en cada iteración, en cada vuelta. Una vez que finalice, entonces finaliza también el programa, ¿no? Entonces, esto es bastante simple de manejar. Ahora lo que vamos a hacer es una variante. Vamos a hacer una variante del incremento. No hemos visto en este caso que el incremento era de 1 en 1. Pero ¿qué pasa si quiero que mi estructura cuente no de 1 en 1, sino de 2 en 2? Entonces lo único que hacemos es modificar este valor. En vez de 1 yo le voy a indicar a for que debe incrementar el valor de k en 2 unidades. Veamos cómo funciona nuestro diagrama con este cambio. Hacemos correr, voy a activar la prueba de escritorio y ejecutamos, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, que me cuente hasta 6, valor para n, 6. Vamos al siguiente procedimiento. Proceso dice k es 1, el límite es 6, por lo tanto cumple, muestra ese valor. Ahora observen esta parte. El valor de k está incrementando en 2 unidades, por lo tanto ahora el valor de k es 3, ¿no? Entonces nos va a mostrar ese valor, 3. Ahora fíjense que el valor de k, que era 3, ha incrementado en 2 unidades, ahora es 5, ¿no? Muestra ese valor. Por último, el valor de k incrementa en 2 unidades, ahora es 7. Pero el límite del ciclo es 6, por lo tanto 7 es mayor a 6, por lo tanto no cumple la condición y el ciclo repetitivo finaliza. ¿Cómo programamos esto en un lenguaje de programación? Veamos, lo vamos a hacer, continuemos con C#, generamos código. Bien, aquí ya está el código generado para el diagrama y vamos a analizar la variante que le hicimos a este diagrama. Todo es lo mismo a lo anterior, pero
lo que hay que tomar en cuenta es esta línea. Fíjense que aquí dice for k es igual a 1 y la condición mientras k sea menor o igual a n. Pero la diferencia está en esta parte, ¿no? ¿Cómo programamos cuando se trata de incrementos mayores a una unidad? En este caso es 2. La forma de escribir ese incremento es la siguiente. Se escribe k más igual 2. Eso significa que la variable k va a incrementar de 2 en 2 unidades, ¿no? Por lo tanto, ese es el ajuste que hay que hacer en el programa cuando diseñemos diagramas de flujo cuyo incremento sea en más de una unidad. Bueno, entonces hemos finalizado con la explicación de este primer ejemplo de la estructura de control repetitiva for. Como verán, es bastante sencillo. Resumiendo, hay que tomar en cuenta simplemente 3 parámetros: una variable de control que va a tomar un valor inicial, un valor límite que va a definir la cantidad de iteraciones para la estructura de control, y un valor que va a definir de cuánto en cuánto va a ser el incremento de la variable de control. En este caso un incremento positivo, ¿no? En el siguiente video ya vamos a explicar cómo podemos diseñar diagramas de flujo para secuencias descendentes. Muy bien, espero que les haya gustado el nuevo video de autoflujo, y como siempre los invito a que visiten el blog de autoflujo en www.autoflujo.wordpress.com, y también a que visiten la página de autoflujo en Facebook. Pueden buscarlo como autoflujo y les regalen un me gusta para que esta comunidad de aprendizaje siga creciendo cada día más. Gracias.